se puede encontrar en 3 lugares del mundo. Uno de esos sitios en YouTube, una piedra que tiene atracciones fenomenales. Vean la historia. Muy bien, estamos recorriendo en la búsqueda del tesoro, en la búsqueda del Itacarú. Hicimos ya un recorrido bastante importante. Acá estamos. Cintia, vos buscaste, ¿encontraste ya algo no todavía? Bueno, estoy en la búsqueda también porque me dijeron que en este sector se encuentra el Itacarú y es muy importante. Yo quiero llevar uno y le quiero tener cerca a la ladera y todas mis agujas voy a poner ahí. Ay, muy bien. Sí, porque yo encontré algunos, pero me dijeron que no es todavía, ¿verdad? Entonces... No es, Jorge, no, ese no es. Y bueno, voy a... Pero mira, casualmente nos van a acompañar allá, hay un grupo de estudiantes que son de la escuela local, porque Cintia justamente nos estaban contando de que la mayoría de la gente viene a la zona y quieren un Ita. Por supuesto, yo creo que algo que no puede pasar desapercibido, cuando llegas hasta YouTube tenés que llegar hasta este lugar para poder encontrar esta piedra que es muy tradicional y es un ícono aquí de la zona. Claro, acá estamos viendo a los estudiantes de una institución educativa cercana. Profesor, ¿cómo identificás al Itacarú del que no es Itacarú? Y bueno, lo principal es el brillo, ese característico que tiene, si se pueden ver. Ese brillo que tiene, esa es la placa de imantita que se le llama, que tiene la piedra, inclusive ahí brilla muy bien a la luz del sol. No sé si se nota eso. La concejal acá me dio 2, no sé si son o no. Sí, esta es, ahí está. Muy bien. Sí, son. Concejal, eres tu padre de Cacuara. Estoy en mi comunidad, así es que no se me escapa ninguna piedra del Itacarú. Estamos en la comunidad de Yaratií, que es la cuna del Itacarú y es mi valle. Pero data de 1930.